Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. 3 y 8 minutos, aquí llega, tampoco está mal, el señor Vangelis. Me ha gustado porque a Noel Calero, que tenía que regresar después del grandísimo trabajo de Jerry Martínez, tenía que regresar hoy, Noel. No, él no anda con medias tintas. Él dice regreso por la puerta grande y él es muy de, ya lo conocéis, ¿no? Muy de pocas palabras. Técnico de la SER, le he visto yo a Noel como un niño. Él sigue teniendo, es como Dorian Gray, aspecto eternamente joven. Y le digo, Noel, ¿qué tal? Para resumir esta primera hora y media de músicas. Y Noel es genial, simplemente pone el cuerpo a temblar y me hace brrr, como diciendo, jolín, qué escalofrío, pero qué escalofrío interior, ¿no? Que hemos sentido. Tú decías, Javi, que se te habían humedecido los ojos con la flauta, ¿eh? Ese ha sido un momento mágico de verdad, muy íntimo, porque es cierto que cuando estaba escuchando esa flauta con el silencio sepulcral que se ha hecho en el estudio, ha sido un momento absolutamente mágico. Bueno, pues ahora vamos a pasar a otros términos y evidentemente siempre las preguntas de los oyentes principales. Sabéis que tenemos una misión que es la de intentar responder. A veces, bueno, pues no sabemos qué decir y tenemos que utilizar deberes. Milenio 3 responde, para eso hay una dirección de correo, ¿verdad, Carmen? Milenio 3 con número @, a ver si Noel me abre el micro porque no me estoy escuchando bien. Sí, te escucha, sí. Vale, pues entonces eran mis cascos. Sí. Milenio 3 con número @cadenaser.com. Milenio 3 con número @cadenaser.com para vuestras cuestiones, vuestros intereses, casos concretos, y algunos son un reto, porque no sabemos qué decir, sinceramente, otros sí, porque aquí la magia es que no preparamos nada en torno a vuestras preguntas. ¿Cuáles eran esta semana? Hola, buenas noches, soy Carlos y me gustaría que compartierais con nosotros lo que sabéis sobre la teoría de Philippe Camoin de que el tarot de Marsella es el evangelio secreto de María Magdalena. Muchas gracias. Toma ya, ¿eh? En fin, sin ser expertos, hay un gran experto en España que editó muchos tarots. Yo desconozco absolutamente el mundo y el concepto, pero es verdad que con la época del Código Da Vinci sobre todo surgieron todo tipo de teorías alternativas que también implicaban a esta vieja forma, ¿no?, de cartomancia. Esto no es irse por los cerros de Úbeda. No. Pero vamos, vale, de libro. Vale, los expertos dicen que esto no tiene ni pies ni cabeza. Estas teorías sobre el tarot de Marsella que tienen que ver con María Magdalena y su supuesta conexión con Jesús, los expertos dicen, no lo digo yo, que no hay por dónde cogerlo, que son más bien efecto colateral de aquellos momentos absolutamente desbordantes con el Código Da Vinci, ¿no? Sí, además al tarot de Marsella se le han achacado multitud de significados secretos. Uno de ellos, por ejemplo, era que era un libro mudo alquímico, que en sus figuras estaría representado el proceso de la gran obra de la forma que se representaban en lo que se llamaban los libros mudos, que eran libros simplemente de ilustraciones crípticas que no tenían ningún texto y que con eso ya los alquimistas se entendían más o menos. Es un tema que siempre he dicho, vamos a hacer un especial un día, pero al final se me hace tan denso que no acabo de entender. Seguro que hay una forma de entenderlo, pero si le sirve de algo a nuestro amigo Carlos, nos alegramos. Vamos con la siguiente. Hola, muy buenas. Me llamo David Gilet, tengo 28 años y soy de Alicante. Y quería saber, informarme sobre la serie Futurama, que me interesa desde hace varios años y sé que tiene algunas claves de conspiración. Y nada, a ver si me podéis decir algo o investigar algo más que yo, que he conseguido saber poco. Muchas gracias. Vale. Esto tiene su cierta gracia. Vamos a ver, si nosotros somos un equipo de locos, el equipo que rodea a Matt Groening, que es el creador no solo de Futurama, sino de Los Simpson y de otros cómics y series, pues estos están directamente trastornados. En las redes hace tiempo hubo una cosa que sí que llamó mucho la atención a nivel conspiranoico, que era el lenguaje secreto de Futurama. Sé que tú podías responder esto. ¿Qué era el lenguaje secreto de Futurama? Futurama nos plantea una serie en la que en un futuro lejano, un repartidor de pizzas de nuestra época, pues hace un viaje en el tiempo y aparece allí para ver, entre otras cosas, a sus descendientes, etcétera, etcétera. Y entre las cosas que han sucedido ha habido contacto con los extraterrestres. Los extraterrestres están ya en la Tierra. ¿Y a qué cosas se dedican? Pues entre otras cosas a dejar pintadas en los muros y en los cuartos de baño y en los sitios, o a hacer anuncios de televisión que son subtitulados en inglés y luego abajo en extraterrestre.
Lo que hicieron fue crear un alfabeto de símbolos que, en vez de hacer 4 garabatos que no querían decir nada, realmente era un alfabeto real. O sea, había un lenguaje oculto dentro de esta especie de... Correcto. Y entonces aprovechaban los guionistas y los dibujantes para dejar en esas pintadas o en esas apariciones en anuncios, etcétera, etcétera, de ese lenguaje extraterrestre, todo tipo de mensajes que solo los que estaban iniciados en el código, o los muy fans, o los muy frikis, como es mi caso, por ejemplo, pues podían descifrar. Mensajes de todo tipo que iban desde lo irónico, lo humorístico, críticas políticas, críticas a su propia cadena. O sea, era un poco la codorniz en versión moderna, ¿no? Efectivamente, o sea, de repente decía, no veas la Fox, y resulta que lo estaban echando en la Fox. Hola, buenas madrugadas, soy David Cabello de Valladolid. Quería preguntaros sobre un tema bastante escabroso del año 2002, acerca de la muerte de un torero, José Reina Rincón, en Lima. El cadáver apareció en una playa y cuando llegó aquí a España vino totalmente viscerado. Quería saber si vosotros podíais dar algún dato más acerca de cómo concluyó la investigación, si es que ha concluido, si se obtuvieron algún dato de más, cualquier cosa. Gracias. Hombre, pues este caso es terrorífico. Que yo como recuerde pocos. que quedó la cosa en que había sido un robo. Al parecer le quisieron robar todo el dinero que llevaba, que había recaudado de la corrida de esa tarde, y es verdad, llegó a España eviscerado y, si no recuerdo mal, llevaba en la cabeza metido, ¿no? En vez del cerebro llevaba hojas de Periódico. de La guía periódico, telefónica. de la guía telefónica de Lima. Sobre todo es muy sobrecogedor porque yo me Se acuerdo... quedó la cosa que yo recuerdo en eso, en que fue un atraco y Sí, que no, hubo por eso le policías también asesinaron. implicados, ¿eh? Sí, pero no se llegó a nada, o sea, no se llegó a ninguna conclusión más. Yo creo que no. Es no un caso muy estuvieron- triste porque precisamente empezábamos Milenio 3 en el 2002, parece mentira, y tuvimos aquí a García Marcos Sí. y a García Andrade, que falleció hace un tiempo. Nuestro recuerdo para el gran forense español García Andrade. Fue terrorífico porque hablamos con el padre de familia, porque era un caso muy extraño y estaba muy en boga toda aquella historia de los... Bueno, terrible, ¿no? De tráfico de órganos. Yo recuerdo hace poco esta historia del pobre Reina Rincón, con la mala suerte, creo que no te lo quise decir, pero un día íbamos tú y yo por Lima, cuando íbamos al Arcómar, y en esa zona es donde ocurre, y me acuerdo que me vino a la mente de que, claro, vamos a ver, seamos no políticamente correctos, pero no es un lugar muy ideal Lima para irte de noche. No. Y menos en el 2002, que ahora está mucho mejor Perú y lo saben nuestros amigos peruanos, pero era un lugar conflictivo, un lugar... Y entonces algo pasó que nadie sabe ni ha logrado saberlo, pero ese joven torero que además tenía que abrirse camino y bueno, estaba allí en Lima haciendo las Américas, como dicen, apareció en una playa, brazos en cruz, llega a España y llega sin órganos y con el cerebro con papel de la guía telefónica, ¿no? Y entonces hubo todo un escándalo de que le habían robado, incluso en la propia digamos zona de autopsia, se habían quedado con los órganos. Nunca se pudo demostrar si era un robo de órganos, yo no lo creo, creo que sería un fallo administrativo más que eso. Y lo terrible es que años después se supo que miembros de policía habían estado implicados en el secuestro express, digamos, y muerte y evisceración de esta persona, ¿no? O sea que, bueno, pues crónica negra, de la que ya hablamos muy poco, porque ya bastante estremecimiento tenemos cotidianamente, pero esto fue así, es verdad, y no se han vuelto a saber más cosas, excepto esa, que hubo unos culpables que están en la cárcel y que nunca se supo de los órganos de ese joven novillero español, Reina Rincón. Hola, buenas noches. Soy José Antonio Castillo de Sevilla. Quería ponerte encima del tapete una cuestión. Mira, echo de menos que información sobre los círculos de las cosechas. Si finalmente se ha clarificado si es fraude, es real, en fin, hay muchas dudas y que me gustaría que tomarais notas y que apareciera información de vez en cuando cíclica. Pues un abrazo. Un círculo que nunca acaba, ¿no? Los círculos de las cosechas, donde evidentemente, Santi, no sé, mi opinión es que la inmensa mayoría son fraudes. cuestiones artísticas, ¿no? Como muy bien has dicho, la inmensa mayoría son fraudes y de hecho hay hasta agencias ya, o sea,
algunos de los perpetradores de fraudes se han profesionalizado hasta el punto de que tú puedes contratar a un tipo para que te haga un círculo de las cosechas publicitario, por el ejemplo. dibujo que quieras. Con el dibujo. Un grafitismo moderno y también publicitario a veces. Sí, lo cual no quita para que haya habido y la cosecha, valga la gracieta, de círculos de las cosechas todos los años, se repite este año también. Lo que pasa es que ya por hartazgo, por la profusión de este tipo de fraudes... Hay una página en internet que se dedica a recoger casi diariamente los círculos que aparecen. Y hay diariamente. Y hay diariamente, sí. Por lo menos semanalmente siempre aparecen círculos en diversas partes del mundo. Y de hecho la forma de reconocerlos, digamos, auténticos es muy sencilla, porque lo cierto es que la forma es inimitable. Digamos que en un círculo falso lo que se dedican es, mediante una plancha de madera y unas cuerdas, a ir aplastando el terreno con una serie de guías, y lo van haciendo de una forma más o menos artesanal. Los tallos tumbados en los círculos entre comillas auténticos no están tronchados, no están doblados, están de alguna forma, digámoslo así, como quemados por una radiación de microondas, dados de sí. De hecho, al análisis al microscopio las células aparecen rotas, como cuando metes algo en un microondas y lo calientas mucho, y, digámoslo así, se derriten y caen. Es decir, estamos hablando de algo que provoca una energía de gran potencia, pero en un sitio muy puntual, y luego además se dan perturbaciones muy extrañas. Por ejemplo, perturbaciones electromagnéticas de que si metes una radio, un receptor de radio, en uno de estos, vuelvo a entrecomillar, círculos de las cosechas auténticos, empieza a oírse una emisión de ruido blanco bastante potente que, en cuanto sales del círculo, desaparece. Yo tengo mis dudas, bastantes dudas. Si fuese un fenómeno que viene desde la antigüedad realmente constatado, bueno, pero siempre me ha dado un poco mala espina, y sé que hay gente que defiende esto con una gran vehemencia, con teorías delirantes en ocasiones. Pues sería más o menos ponerlo en mi sensación, pues como las piedras de Ica o por ahí, o sea que os imagináis más o menos. Seguimos. Hola, me llamo Sara, soy de Alicante y me gustaría saber si habéis captado alguna psicofonía en el Cortijo Jurado y si el edificio entraña algún peligro para ir a investigar. Pues vaya pregunta, porque sí que Pues es peligroso, pero no por lo sobrenatural, ¿no? No, O era porque se derribó. Eso te iba a decir. Vamos a ver, que no se puede entrar. Porque es una propiedad privada, con lo cual no se puede entrar Pero a ya investigar. se tiró. No. El Cortijo Jurado lo que se hizo es que se iba a rehacer para crear un hotel. No se llegó a tirar, se estaba rehaciendo. Sí. Ah, yo tenía noticias de que se había tirado en los últimos días, Cortijo Jurado, hace ¿no? unos meses. No, ¿Cortijo Jurado se ha tirado? Sí, yo creo que a mí prácticamente... me han llegado fotos al mail desde hace muy poquito que entró gente y son fotografías pues de que las nos saquen de renovaciones dudas. ya que habían hecho. Ya. Porque en teoría estaba todo vallado. Iban a hacer un hotel, llegó la crisis, o eso decían, y las obras se pararon. Luego han hecho muchos fraudes de una niña en la ventana Sí, y demás, bueno, que eso... repiten 20.000 veces. Ahora, sí que esto es serio, porque ha habido gente que ha tenido graves accidentes. Sí. Hubo un chico que se quedó Exacto. casi, no sé si se recuperó o no, pero tuvo grandes problemas de parálisis por un accidente que tuvo ahí. Pues mucho cuidado, pero a todos, de verdad. Lugares que no están preparados para eso, con todo tipo de peligros físicos, Y sobre todo que cimas, cuenten obras, con que son propiedades y hay privadas que y, pedir pueden tener permiso. un problema, Sí, es un O sea que allanamiento, es dicho mal y peligroso, pronto. es peligroso, y no por el misterio, ¿no? Sino Sí. que es peligroso Y sobre todo, por lo que además, pasa allí. En este caso concreto, porque el Cortijo Jurado es uno de los casos que, como ocurre por ejemplo con Humo o con otros tantos, por el que nos preguntan muy habitualmente. Y el Es una Milenio especie responde, de... nos han llegado ya varios emails preguntándonos esto, si es libre el acceso, si cualquiera puede entrar y si hay que tomar estas precauciones. Así que está bien aclararlo. Teníamos brevísimos, Santi, unos deberes, porque la semana pasada alguien preguntó una cosa que no sabíamos ninguno. Esa no nos lo sabíamos. ¿No? Así de claro. Era algo que tenía que ver con la galaxia M82. Galaxia M82. La galaxia M82 está a la friolera de 12 millones de años luz de nuestro planeta y es conocida popularmente por los astrónomos como la galaxia del cigarro. Primero por su forma y luego porque emite una especie de volutas de humo que parecen propiamente pues el humo de un cigarro. Es una galaxia muy especial porque es de las pocas que están todavía, son muy jóvenes y están todavía creando estrellas, con lo cual se dan en su interior una serie de fenómenos que interesan mucho. En mayo de 2009 se dio uno de esos fenómenos, se dio y se sigue dando, que fue detectado por el Observatorio Británico de Jodrell Bank y que era una extraña y potentísima emisión de radio. Lo que fuera la fuente, además se movía.
estaba en movimiento y además se movía, y aquí viene lo más extraño de todo, a una velocidad aparente. Es decir, si fuera un objeto sería imposible, pero si es un fenómeno que se va desplazando, sí, se movía a una velocidad aparente de 4 veces la velocidad de la luz. Es decir, algo realmente intrigante. Y tan intrigante que los astrónomos siguen sin ponerse de acuerdo en qué es eso que sigue emitiendo y que realmente pues ahí está y sigue siendo un misterio absolutamente para todo el mundo. Pues de momento dejamos aquí el Milenio Otro Responde de esta semana. Ya lo sabéis, nuestros compañeros Fermín Agustí y Javier Pérez Campos siempre prestos para trasladar con vuestra voz, que yo creo que es lo interesante y que hemos hablado del sonido. No es lo mismo, sabemos que están todos los mensajes cotidianos al minuto. Cortijo Jurado, perdona Iker, sigue en pie, no se ha ¿Sigue en tirado. pie? Sí, gente de campanillas, de tal. Oye, esto es lo alucinante de tener esta audiencia, ¿no? Un lugar tan concreto como Campanillas, Málaga. Una duda, ¡pam! A los 30 segundos A la loncha lateral para ti, que tenía yo razón. Exactamente. Bueno, pues lo que vamos a hacer es conocer a un amigo que, bueno, podríamos contar de él muchísimas anécdotas. Igual lo hacemos, un poco lúdico, porque anda que no hemos vivido cosas con el hermanito cósmico desde hace mucho tiempo, mucho tiempo. Y nuestra idea de uno de los nuestros es como que conozcáis bien, bueno, pues la entraña, ¿no? El alma de las personas que componen esta gran familia milenaria que crece y que cada uno tiene además sus perspectivas y características. Así que luego, que Pablo no se enfade, igual lo que hacemos es recordar alguna anécdota concreta, ¿no? Pero Diego Marañón es el hombre, ya sabéis, que está en la portería de alguna forma, es el puerta, como dicen, ¿no? Del lugar. Solo permite el acceso a los que de verdad tienen alma milenaria. Vamos a ver si lo consigue el siguiente invitado, uno de los nuestros. Buenas madrugadas. Identifíquese, por favor. Pablo Villarrubia Mauso. Pablo, háblame. Bueno, viví casi toda la vida en Brasil. 28 años en Brasil estuve. Corta eso. Está Pablito, hermanito. Y termina por el cuerpo completamente quemado. Terrible, ¿verdad? A los 10 años empecé a escribir un libro sobre las pirámides mayas. Dejo si queréis hacerme alguna pregunta y aquí hay para rato. ¿Eligió usted al misterio o el misterio le eligió a usted? Yo elegí el misterio. ¿En qué ocasión lo ha sentido más cerca? En varios lugares, pero en África, por ejemplo, siento que el misterio está vivo y eso se transmite al viajero. ¿Cuál es su enigma predilecto? El caso de los ataques a personas, a seres humanos, por parte de supuestos extraterrestres en la Amazonía brasileña en los años 70 y 80. Indíqueme un lugar mágico al que siempre querría volver. El estado de Tabasco, donde están las cabezas colosales olmecas y toda una cultura milenaria relacionada no solo con ellos, como también con los mayas. ¿Hemos sido visitados por extraterrestres en el pasado? Sin duda, no tengo ninguna duda que hemos sido visitados y eso está plasmado en muchos petroglifos, pinturas rupestres. ¿Somos producto del azar y la evolución o hay algo más? Yo creo que hay algo más. ¿Qué hay más allá de la muerte? Hay una vida muy distinta a lo que podemos imaginar e incluso algo que todavía no sospechamos. ¿Teme la llegada de ese momento? No. ¿Supersticioso? No. En el norte de Argentina fue usted testigo de la luz mala. Defina aquel momento con un solo adjetivo. Impresionante. Parece que los ovnis ya no están de moda. ¿Por qué? Porque la gente está preocupada por otros temas, con el día a día, por una serie de factores más bien personales o de supervivencia personal. ¿Qué hay detrás de las apariciones marianas? Una inteligencia superior y que no tiene nada que ver con la religión. En su informe consta un oculto pasado como DJ. Cuénteme. A principios de los años 80 ponía música, pinchaba música en algunas discotecas de San Paulo, buena música de funk y soul que todavía sigo adorando, escuchando cada día en mi casa. ¿Es ya disco de oro El hombre quemado? Pues parece que sí. De forma involuntaria se convirtió en un hit parade del misterio en las webs de todo el mundo, creo. ¿Cómo surgió esa historia? Una jugada que me hizo mi querido amigo Santi Camacho grabándome una pequeña entrevista que luego se convirtió en una canción. Y yo sin saberlo, claro, fue muy divertido. Póngase el traje de chef y descríbame un menú con las cosas más repugnantes que ha tenido que comer. No hace mucho, hormigas con una especie de salsa picante, algunas lombrices en México también. Bueno, estaban asadas, se podían comer. Lleva 25 años ejerciendo de periodista de lo insólito. ¿Cuál ha sido el personaje más siniestro con el que se ha encontrado? No el personaje más siniestro, sino una de las personas más extrañas e interesantes que
que es conocido, que es el profesor Fernando Grossman, un gran ufólogo que investigó, uno de los primeros a investigar el caso de Joan Prestes, y que vivía en un gran búnker que él mismo construyó, donde pretendía crear una especie de escuela de ufología. Y eso en San Paulo, en una zona boscosa, muy aislado, y el hombre viviendo solito en esa enorme, como digo, un búnker protegido de vete a saber de qué, si de invasores extraterrestres o de otro tipo de ataques más bien terrenales, como suelen ocurrir allí en San Paulo. ¿Tiene usted el trabajo perfecto? Yo creo que sí. ¿Sigue intacta su capacidad de asombro? Sí. Eso es lo que más me asombra. Después de ver tantas cosas en el mundo, todavía quedan muchas que ver y asombrarse. Me he dado cuenta que sí. ¿En qué cree Pablo Villarrubia? Yo creo en una realidad superior, en una especie de red invisible que nos comunica, que nos une, en el sentido de que si estás pensando en alguna cosa o estás buscando algo, esa red te va a comunicar con algo que a ti te parece imposible y que te va a ayudar. ¿Cuál ha sido el fregado más grande en el que se ha metido? En México también, cuando fui a explorar algunas casas colgantes y casi no vuelvo a este mundo por la dificultad que tuvimos en rodear una montaña, un abismo, y casi nos dejamos los huesos por allí. Si piensa en su infancia, la imagen que aparece en su memoria es... Cuando quería ser astronauta. ¿A quién le encantaría haber conocido? Einstein, porque quería preguntarle una serie de cosas, especialmente relacionadas con la ufología, con elementos de la física, que yo no controlo exactamente, pero quisiera saber si él tenía, digamos, una visión más mística de este universo. ¿A qué tiene miedo? A que algo que podría sorprender no me sorprendería por una serie de factores y que ese misterio se viera destruido. Un libro y una película. Una película que a muchos no le ha gustado, pero que a mí sí que me ha gustado, Prometheus. Seré criticado por esto, amigo Diego. Un libro, Pasaporte para Magonia, de Jacques Vallée. Un pintor y un músico. El Bosco, o un grupo, puede ser un grupo de música, Pink Floyd. Acabemos con un vicio confesable. Leer cada día algo relacionado con ufología, o parapsicología, o arqueología. Gracias por su colaboración. La identificación ha sido completada con éxito. Desde este momento puede considerarse de forma oficial y por méritos propios uno de los nuestros. Esta música le gusta mucho. Yo soy de un programa de música, Alan Parsons, de Robot, Pablo Villarrubia, en fin, ¿cómo resumirlo? Oye, grande Pablo, como siempre, y grande Diego, Preguntas, ¿el hombre quemado? Claro, hay personas que se incorporan y no saben lo que fue eso. Por favor, simplemente que busquen ahora mismo hombre quemado. Ya lo ha puesto Quiero aprovechar. Guillermo en Twitter y en Facebook, perfecto, para que se lo baje para que reviva el hit. Sí, porque hay gente que lo tiene hasta... O sea, hoy Neonimus por un lado y por otro lado el hombre quemado de Pablo Villarrubia. Hay gente que lo lleva en sus iPhone, en sus iPod, que lo tiene como llamada de móvil. Tremendo. Fue todo un... Quiero aprovechar la ocasión. Bueno, tú viste el culpable. Sí, por eso. Quiero aprovechar la ocasión para aquí públicamente pedirle disculpas a Pablo Villarrubia porque lo metí en un embolado que se me fue de las manos. Es el ejemplo, Santi, de cuando algo se va de las manos, sí, además. O sea, esto era una broma absolutamente inocente y de repente pues ha tenido miles de descargas. No, pero es que en un día o dos tuvo como 50.000 descargas en Chile. O sea, ¿qué estaba pasando? Y todo fue, Santi, hay que contarlo, porque yo creo que fui uno de los primeros que lo escuchó, ¿no? El primero. Yo fui el primero. Fuiste el primero. Una malicia. Pero una Estabas tú con un programa que convertía en canción una conversación, ¿no? Pues era miércoles, estábamos esperando a que empezase una reunión, era un momento muerto. Os aburríais en la redacción, básicamente, sí, era un momento muerto, estaba yo enredando momento muerto. Con el iPhone y bajándome una aplicación que simplemente te hace canciones de conversaciones normales. Están estresados estos en la televisión, sí. Y no, ya había llegado Iker, Estaba a otras cosas. Ya. No me hagas entrar en detalles que puede ser peor. Y entonces, pues, no se me ocurre otra cosa que acercarme con el iPhone a Pablo Villarrubia y decirle: Pablo, por favor, ¿me puedes comentar? Él se pensaría que era para una entrevista o para algo. ¿Me puedes comentar algo sobre el caso de Joao Prestes, que yo sé que a ti te apasiona? Y de repente me suelta toda esa retaila de que el caso de Joao Prestes... Corta. Y claro, pues le doy al botoncito, aquello se compone como una música, a mí me parece glorioso. Y tú estabas haciendo otras cosas en el despacho, me acerco rápidamente corriendo y digo: Iker, perdona que te interrumpa, pero tienes que escuchar esto. Y ahí se empezó a enredar la madeja de tal manera
que al final terminó siendo el célebre Hombre Quemado. Y lo tremendo, fue además, un hit parade, ¿no? Como sí, decían. lo tremendo, como digo, es que intentamos repetir el experimento con otros invitados. Y con no otros salía, casos, no había armonía. No salía nada, No. o sea, qué conciencia superior. Llegó a Santi, empujó a Santi hasta Pablo y le hizo llevarle el iPhone a la No, ese boca. fue ese momento en el que se te sienta literalmente el demonio en el hombro, te empieza a soplar en el oído y tú vas Y y le además, haces caso. el ejemplo de un viral imparable de alguna forma, por aquí le dimos eco y fue tremendo. Pero Pablo tiene unas anécdotas, es la única persona, me va a perdonar, en una entrevista que se ha dormido con la cara sobre el micro en una radio. Eso lo he visto yo, y estaba Jiménez del Oso delante. En Albacete, en una mesa, además que había un montón de investigadores porque era un congreso de los de la Luz del Pardal, si no Sí. recuerdo mal. Y pues era una mesa gigantesca, Sí. que yo recuerde, en esa radio. Y de repente vemos a Pablo con la nariz pegada Había en la cenado mucho, espumilla. había cenado mucho. Había cenado cordero asado. y Pero le es que vimos- el entrevistador de allí local, de Albacete, lo recordará, le va a preguntar, el gran explorador ha dado la vuelta al mundo, Pablo Villarrubia, y estaba con la nariz en la espumilla. En la Eso yo no espumilla lo he visto completamente nunca. dormido, sopa perdido. ¿Y te acuerdas cuando le pusimos un rosario y le dimos la Biblia para entrar Sí, en un bueno, convento? pero eso mejor. Bueno, vale. Porque era realmente el Pablo padre tiene, Pablo. Tiene 1000. Un día es para 1000. hacer el programa con Pablo, Pues- cómo se tiró del autobús mientras viajaba por Brasil, Bueno, cuando entraron a robar en el autobús con y él ametralladoras. salió. Sí, Bueno, bueno, tiene... Que venga él y nos lo cuente. Sería una anécdota permanente, pero es nuestro hermanito cósmico, así o le cómo, queremos. con perdón, haciendo sus necesidades, encontró el caso, el testigo del caso que estaba buscando. Esto es lo más mágico. Es como, antes hemos hablado del azar, ¿no? Los que investigamos lo anómalo hace años, sabemos perfectamente, eso lo decía precisamente Jiménez del Oso, el mencionado, la casualidad cuando te ayuda y cuando te aparta de... Cuando el camino no es bueno y te aparta, si vas de corazón, te ayuda. Y las pistas surgen. Pero una que es gloriosa es Pablo Villarrubia. Lleva unos cuantos días investigando un caso, el de Joao Prestes. Mira No por salen dónde. los datos por ningún lado. Está desesperado, ha perdido su dinero, tiene que volverse a España. Había calculado, bueno, pues como vivimos esto, cuando lo vivimos, ¿no? Y se mete en una letrina infecta en un sitio porque le da una apretona, así lo contó directamente. Sí. Y en la letrina infecta... Después de una feijoada. Claro, era tan infecta que no había papel higiénico. Lo voy a contar cómo es. Y había recortes de papel. ¿Os imagináis un garfio oxidado con recortes de papel? Cuando tú ya das todo por perdido. De periódico. Cuando coge el recorte de papel para hacer lo que estáis imaginando, ve un nombre, ve unos datos. Era la persona que tenía que entrevistar. Era el último testigo de ese caso. Es absolutamente maravilloso, ¿no? Como los dados del azar ayudan en el momento más inesperado. En fin, podríamos contar muchísimas, pero vamos a irnos por vericuetos que igual no son los adecuados. Nuestro hermanito cósmico Pablo Villarrubia, en la nave del misterio, uno de los nuestros, que duda cabe, lo conocemos hace 20 años. Ahí está el tipo feliz investigando. Su última investigación, bosques de Venezuela, zona perdida del Cerro Autana. Qué imágenes más hermosas nos trajo 40 años después del viaje de Félix Rodríguez de la Fuente a la montaña de las Almas. Lo que viene ahora es más sobrecogedor. Es una investigación de última hora, cambiamos el tercio. Noel, nos vamos con un poco de oscuridades porque hablamos de profanaciones, pero es algo muy especial, es muy extraño. Javier Pérez Campos se ha dado cuenta de un detalle. Quizá el detalle no tenga nada que ver, quizás sea hilar muy fino, pero es algo que os puede interesar, porque sea lo que sea, está ocurriendo ahora mismo. Hemos oído hablar mucho, por desgracia, de profanaciones, porque hay que respetar las creencias, y eso de profanar una tumba está mal desde el Paleolítico, o no lo imaginamos en el Paleolítico. Es más, los huaqueros del Perú todavía tienen un miedo cerval a la venganza de los muertos, de alguna forma. Las profanaciones de los últimos años en España parecen más puro gamberrismo. No hay nada que las una. Siempre se cree que no hay grupos detrás de esto. Pero nuestro compañero Javier Pérez Campos se ha dado cuenta de algo que os puede sonar, o quizá alguien tenga información. Pues todo surge a raíz de una noticia de última hora, Iker, cuando en la madrugada del 8 de octubre el cementerio de San José en Gerena, en Sevilla, aparece de una forma muy extraña. Los primeros vecinos que acuden allí por la mañana descubren que las puertas están abiertas y descubren que varios nichos y algunas tumbas han sido abiertas. No solo eso, algunos cuerpos han sido sacados de las tumbas donde estaban descansando y han sido esparcidos aleatoriamente por el camposanto, por el cementerio. Son 5 tumbas en concreto. Se habla de que los desconocidos, porque hasta ahora son desconocidos que han entrado allí, quizá habrían intentado abrir 7, pero en un último momento dejaron esas 2 sin abrir
en ese macabro plan. No se sabe el móvil que les lleva a entrar en el cementerio, a cruzar las puertas y hacer ese acto. De momento la policía sigue investigando todo el asunto. Lo que ocurre es que a raíz de esta noticia hay un oyente que se pone en contacto conmigo y me dice que al ir a buscar esta información sobre estas 5 tumbas que han sido abiertas en el cementerio de Gerena, se da cuenta de un detalle macabro y de un detalle que no sabe si puede tener un nexo con todo esto. Y es que en España, en nuestro país, en los últimos años ha habido casi una decena de casos donde se han abierto exactamente 5 tumbas. Casos diferentes, cronologías de los últimos años, y los profanadores solo se emplean, digamos, con cierta saña en 5 tumbas de diferentes cementerios con diferentes características y cantidad de tumbas también. Sí, pero con un nexo más o menos común, que es este de esparcir los restos por el cementerio sin llevarse son nada. 5 tumbas, no se llevan nada y esparcen los restos. No se llevan absolutamente nada. El móvil del robo queda descartado en la mayoría de los casos. Yo he hecho la prueba que me proponía este oyente de buscar estas informaciones en la hemeroteca y he ido topándome, he hecho una especie de listado cronológico y he corroborado esos datos que él me proponía. Por ejemplo, Valladolid, 4 de enero de 2004, 5 tumbas en el cementerio. El autor, además, cuando empiezan a indagar, es un personaje muy extraño. Descubren, además, que tenía las cuerdas vocales dañadas por ingerir amoníaco. Cuando hacen un rastreo en el interior de su casa, cuando empiezan a investigar, descubren que allí tiene guardados algunas cosas muy extrañas, cuadernos y agendas pintarrajeadas. Con unos dibujos que eran terroríficos. Con Lo dibujos contamos un satánicos. día. Sí, terroríficos. Dibujos en los que incluso se veía cómo planificaba el asalto al cementerio de una forma pormenorizada. Se encuentran cuadernos y libros, incluso documentales, sobre satanismo. Y lo que es más tremendo es que unos días después de cazar a esta persona, continúan los actos vandálicos en el cementerio y llegan a encontrarse el torso de un cadáver colgado de un árbol junto a la tapia del cementerio. Como si esta persona, una vez que la tenían localizada, pues hubiera tenido a alguien más que estaba trabajando con él. Pero seguimos en la lista y en el cementerio de La Palma, en Cartagena, 8 de diciembre de 2005, descubren los vecinos, también atemorizados, cómo algún desalmado, ha roto los mármoles y las piedras de algunas tumbas. También han extraído parte de un cráneo, han esparcido algunos restos por el cementerio y tampoco se saben muy bien las causas de este suceso, porque no ha desaparecido absolutamente nada de ningún valor. Y así, haciendo un poco titular teletipo, ¿qué lugares tenemos? 14 de enero de 2007 El Puig, en Valencia, el 15 de noviembre de 2011 Don Benito, en Badajoz, y la última, antes de esta que hablábamos de Gerena, es 19 de julio de este 2013 en Lucena, Córdoba. Las causas también son absolutamente desconocidas y el ayuntamiento llega a instalar un sistema de focos para disuadir que estas personas se introduzcan en el cementerio. Siempre es el mismo modus operandi, no se roba, 5 tumbas. Hemos intentado buscar algún tipo de código y si alguien tiene información, ya sabéis, en Facebook y en Twitter, Nave del Misterio, la Nave del Misterio, en estas plataformas, en Google Plus también, y Milenio3 con número @cadenaser.com para la conexión, como siempre, abierta con todos vosotros. Muchas veces lo digo, grandes investigaciones, reportajes, historias, tienen que ver precisamente con pistas que nos deis vosotros, así que muchísimas gracias, porque es un lujo contar con esta red de informadores. Algunas llegan a buen puerto, otras no. 5, decíamos, 5. Nos hemos puesto a investigar. Sí, lo que pasa que es que habría que saber muchos más datos, en qué posición están las tumbas que han sido profanadas, si verdaderamente no se han llevado nada o se han llevado algún tipo de huesos. Recordemos que hace muy poco en Canarias se pillaba a uno de los enterradores que había profanado algunas tumbas para vender huesos y luego hacer una serie de pócimas y rituales extraños. Sí, que eso ha venido increciendo en los últimos años. Exactamente, con lo cual no sabemos si es una simple casualidad, porque en este último caso se han profanado 5, pero se intentaron profanar 2 más, con lo cual, ¿qué pasa? No les dio tiempo, el sentido ya se perdería, ¿no? Ese número ya no sería el mágico si alguien hiciera un ritual. Claro, yo pensaba siempre 5 por el desconocimiento puro, pero claro, la estrella de 5 puntas, el pentáculo considerado marca satánica, pero me parece muy enrevesado y no son puntos muy distantes en el mapa, ¿no? A no ser que ahora los puntos hagan un dibujo también imaginario, porque eso sería muy de... Pero no creo. No creo. Hay que ver si son tumbas de la misma familia, si son tumbas recientes, si son tumbas antiguas.
Es que hay que ver muchas cosas, porque normalmente las profanaciones se hacían... ¿El 5 a nivel simbólico qué significaría? El 5 a nivel simbólico... Es el número del hombre, generalmente. O sea, tampoco tiene una implicación realmente siniestra. O sea, no... numerología, de hecho, no es un mal número para nada. De hecho, hay una cosa que realmente la gente confunde. Los pentáculos que suelen llevar algunos esoteristas y gente que cuestiona el ocultismo no son invocaciones al diablo, son pentáculos de protección, precisamente. Esa estrella de 5 puntas, sobre todo si es con uno de sus vértices hacia arriba, es un símbolo propiciatorio, es un símbolo de protección. Otra cosa es cuando la punta en cuestión está hacia abajo, que entonces, digámoslo así, se pervierte el símbolo y se convierte en justo lo contrario. O sea, que lógica pensamos más bien en una casualidad, y habrá que ver si realmente son 5 las tumbas profanadas o han intentado profanar más y no han podido al final. Y no, ese número 5 ya no tiene nada que ver. Claro, nosotros recogíamos esta información y bueno, intentábamos dar con más datos. Yo he podido hablar con Francisco Pérez Avellán, periodista especializado en este tipo de sucesos también, y él estaba un poco alarmado en cuanto a la ampliación del número de actos similares a este en nuestro país en los últimos años, desde que se han dejado de vigilar los cementerios. Yo creo que se trata, por supuesto, de alguna convención, de algún número, probablemente entra dentro de algún rito, una ceremonia, quizá una ceremonia de iniciación. Por tanto, debería empezarse una investigación completa de cómo es posible que en varios puntos del país distintos y distantes coincidan una misma técnica de asalto a cementerios y que se abran una serie de tumbas que siempre es el mismo número, probablemente con el intento de llevar a cabo cualquier tipo de ceremonia o preparativo. No sabemos para qué, pero que sería muy interesante, desde luego, volver a tener censadas la cantidad enorme que crece de sectas que en España practican el satanismo. A mí personalmente me parece que no hay logística, infraestructura, menos en espacios tan grandes, y que todo lo que se habla del satanismo muchas veces es más grupos descontrolados, vandálicos, aficiones concretas, que algo sistemáticamente practicado, en mi opinión, por lo que yo he visto. En una cosa sí estoy de acuerdo con Francisco, con Paco, y es en que una vez, vale, 2 veces es casualidad, 3 veces, cada vez que se va repitiendo el mismo patrón, o sea, la posibilidad de casualidad se va desvaneciendo y se va convirtiendo en eso, en un patrón. Posiblemente es que estamos hablando de un submundo. Estamos hablando de un submundo cuyas claves desconocemos, que uno no se va a Google y busca cómo se profanan cementerios. Entonces, a lo mejor sí que hay claves, sí que hay procedimientos, sí que hay códigos que nosotros no manejamos y que posiblemente los que están iniciados en ese submundo pues sí los conocen. Lo que pasa es que nunca ha habido coherencia interna suficiente, yo creo, ¿no? Es decir, por lo que sabemos periodísticamente, y hemos tenido a veces, yo recuerdo en una de las imágenes, hablábamos antes de imágenes de impacto, ¿no? Pero esto es a otro nivel. Yo recuerdo perfectamente como si fuera hoy en el año 90. Y esto no es satanismo, ya te lo digo yo. Por eso, no tiene... Yo recuerdo una llegada al castillo de Río de Santiuste, en Sigüenza, en el año 90, o sea, tenía 17 años, y da la impresión de llegar cuando el ritual había acabado. Y nos llevamos un susto porque caía la tarde, nos habían contado la historia de una dama que aparecía, o de una figura, y habíamos acudido en el 91, perdón. Y entonces estaban todavía las velas puestas, lo tengo en la mente, las velas puestas, y había uno de estos pentáculos gigantescos, recién pintado, con un macho cabrío puesto en pie y con una mirada que no se olvida. Y dices, bueno, aquí han utilizado esta especie de fortaleza para algo que ¿dónde está? Si de repente eso mismo aparece en diferentes lugares, bueno, puede haber una coherencia. Pero lo que yo he aprendido, lo poco, porque no me interesa mucho el tema tampoco, pero es que es todo como muy descoordinado, ¿no? No parece que haya... Yo sí me metí lo cierto que hace muchos años, 12 o 15 años, me metí muy a fondo en el tema del satanismo en España. Conocí a grandes nombres de lo que era ese ambiente en España personalmente, estuve en sitios, vi gente, hablé con gente y yo saqué una conclusión personal
que supongo que habrá gente que no la comparta. Eran pocos y muy mal avenidos, sobre todo. Es decir, no hay una cohesión, como muy bien dices, no hay una internacional satánica llena de fraternidad, ni mucho menos, y dispuesta a colaborar en acciones en diferentes lugares, sino que... Guerra de taifas un poco, ¿no? Sí, cada grupúsculo se lleva a matar, literalmente. Bueno, no literalmente, pero vamos, se lleva muy mal con los otros. Hay una competencia, los otros son falsos satanistas, los otros son satanistas de fin de semana y los otros son satanistas domingueros, según con quién hables. Y la verdad es que no es un ambiente en absoluto propenso a colaborar entre ellos en hacer grandes acciones. Dejamos la bruma más tirando la balanza hacia la casualidad que otra cosa, pero estamos abiertos a cualquier información. Pero es que ha habido un congreso en Italia muy curioso, en San Marino, ese lugar también curioso. Ahí surgió, es interesante, porque ahí surgió la polémica, ¿os acordáis de Roswell, la falsa filmación que dio la vuelta al mundo de un supuesto extraterrestre? Bueno, pues surgió de ese congreso en San Marino y de ese teatro titano. Tenemos ahí un enviado especial de lujo, ¿no?, que es Javier Sierra, y nos ha mandado su postal sonora. Esta misma noche estaba el congreso, que yo sepa, y prometían novedades. ¿Será para tanto? ¿Habrán hablado de estos casos? ¿Qué pasa en el San Marino nocturno, donde un cenáculo de gente que le interesa lo extraño de todo el mundo se ha juntado? Ahí ha estado Javier Sierra y esta es su crónica. Buonasera desde la República de San Marino, un pequeño estado al norte de Italia que se ha convertido desde los últimos años en el centro del misterio europeo. Hace ya 20 años, 2 décadas, en 1993, Roberto Pinotti, un importante sociólogo y escritor italiano, organizó el primer simposium internacional de ufología. Entonces se congregaron los principales expertos internacionales en esta cuestión, desde los más científicos como Jean-Jacques Velasco hasta otros más próximos a nuestra tradición como el casi olvidado, por desgracia, Antonio Rivera. En esta ocasión se ha convocado en estos últimos días el 14º simposium sobre el origen de las civilizaciones perdidas y los anacronismos histórico-arqueológicos. Es, como bien dice el título del simposium, la convocatoria número 14 de un evento que en esta ocasión se ha dedicado a los OPARTs, a los objetos fuera de lugar, y en donde 12 conferenciantes, muchos de ellos de formación científica, hay informáticos, antropólogos, arquitectos, biólogos, matemáticos, físicos, se han reunido en torno a una mesa de trabajo para analizar casos que para los oyentes de Milenio 3 son auténticos clásicos. Desde, por ejemplo, el pilar de Ashoka, un pilar de hierro inoxidable, que los últimos estudios científicos han demostrado que ha resistido a la corrosión gracias a que la fundición de ese metal se hizo con partículas de fósforo en un porcentaje muy superior al normal. O, por ejemplo, un gran debate que ha tenido lugar esta misma tarde sobre cómo pudieron moverse los gigantescos bloques de Baalbek en el Líbano y que su peso y su volumen traen en jaque a los modernos ingenieros que se han aproximado a esta cuestión. Conferenciantes internacionales como Roberto Pinotti o yo mismo, que he tenido que recordar que en una jornada como esta, que es la jornada en la que se conmemora el descubrimiento de América, ya hay que poner sobre la mesa la consideración de que existen mapas, al menos desde 1507, que ya cartografían costas americanas que no se habían descubierto oficialmente de una manera muy precisa y que parece que beben de fuentes más antiguas. Bueno, pues ha servido para que esta cuestión se discuta, se debata y se ponga sobre una mesa que ha sido muy interesante. No quiero despedir esta postal sonora sin hacer una pequeña reflexión sobre el momento que está atravesando el mundo del misterio en Italia. Hace unos meses cerraba la revista de misterios e historia Era, uno de los clásicos del kiosco italiano, pero aquí se siguen editando publicaciones clásicas ya como Noticiario UFO, que es la única revista especializada en ovnis que ininterrumpidamente
ininterrumpidamente desde 1978 llega a los kioscos transalpinos, el Jornal de Misteri, la revista Arqueomisteri y tantas otras pequeñas publicaciones que siguen inundando, por fortuna creo yo, los kioscos de este bello país. Italia, la República de San Marino, con todas sus singularidades, ha acogido un simposium que quedará, en fin, para los anales de los que amamos estas cuestiones, como un lugar bello, hermoso, importante, en el que discutir de estas cuestiones y en el que investigadores europeos nos ponemos al día de lo que está pasando y de cómo avanza la cuestión en el mundo de la investigación. Vamos con los últimos mensajes. A ver, saludo milenario para un nacimiento que ha tenido lugar hoy. Daniel ha nacido en el Día del Pilar. Dice su padre, eso es lo que es, un pilar en mi vida junto a mi otro hijo Adrián y mi mujer Cari. Espero tu bendición milenaria, Monseñor Iker. Mira que te han llamado cosas, pero jolín. Monseñor. Ya, bueno, esto es mucho. Al revés, yo aprendí de todo. Y sí, por supuesto, bendición milenaria. Además hoy, qué bonito programa, ¿no? Para una nueva vida, con estos sonidos que amplifican el alma. Así que ahí va, bendición milenaria para todos los que se incorporan a esta enorme familia. Nos dicen desde mi guarida esta noche en el trabajo, mientras espero con ilusión a que la nave del misterio despegue hacia nuevos mundos. Estas son mis sugerencias para uno de los nuestros. Jean-Michel Jarre, sí, Vangelis y Lisa Gerard. Pero oye, que estamos hablando de gente aquí de la Tierra. Dice, forman parte gente del alma del milenaria. Ya, si no puede ser, pues Carlos Nargo y Nieves. Lo que se llama el plan B, ¿no? De Michel Jarre, y si no, Carlos Largo, está muy bien. Nos lo decía Víctor, que además apuntaba, sin olvidar, por supuesto, a Santiago Camaño y a Diego Marachón. Exacto. Buenas madrugadas y un saludo muy cósmico. Bien. Con un poquito de humor, sí señor. Exactamente. Arlan dice, iniciación en alguna banda urbana, lo de las profanaciones. ¿Puede ser? Darkbox, a mí me da que esos profanadores están buscando algo y no tiene nada que ver con ritos satánicos. Patricio da Silva. Decía brevísimamente, Santi, que no tenía nada de satanismo para ti eso, ¿no? No, eso podría ser efectivamente algún tipo de, por ejemplo, de búsqueda de huesos o de partes de cadáveres para utilizar en rituales que no tienen nada que ver con lo satánico. Magia afrocubana, ese todo tipo de historias. Tema, ¿no? O de anillitos, dientes de oro, etcétera. Ahí lo que no me puede es lo de los 5. Eso es, bueno, habrá que investigar. Un poco extraño. Patricio da Silva, hay de todo, jóvenes gamberros, venganza sobre tumbas, gores que disfrutan llevándose un cráneo a su casa. Soy vigilante y tengo compañeros que han realizado servicios en cementerios. Nunca me han contado casos relacionados con satanismo. Samboy Paranormal dice, estas profanaciones me parecen más bien actos de tipo de brujería y hechicería, rituales de algún tipo o de algún grupo espiritual. Y nadie dice nada de Pablo Villarrubia ni del hombre quemado. Del hombre quemado, sí. No lo puedo creer, hombre, para no acabar con satanismo, que vale. oscuro. Yo te digo lo que dicen del hombre quemado. Pili, Pablo, tenía que ponerlo, qué grande. Lo tuve mucho tiempo de tono en el móvil y la gente alucinaba. Un grande. David Cabello, Pablo Villarrubia y su hombre quemado, producida por Santiago Camacho en el iPod, siempre para sacarme una dinero, sonrisa. Hemos perdido dinero. No, podíamos habernos jubilado. Es verdad. Pues sí, acaban diciendo que fue un hito en la historia y que tiene que venir Pablo a contar todas esas o anécdotas. A cantarlo en vivo. O a cantarlo en vivo. Siguió siendo un hombre sencillo, pese a haber alcanzado la gloria con esta verdad, canción. es verdad, como que renuncia un poco al boato. En fin, ha sido un programa en el que hemos disfrutado enormemente. Espero que hayamos podido regalar lo que pretendíamos, ¿no? Que eran esos sonidos mágicos, maravillosos de nuestro amigo Silverius de Ura, Neonimus, y luego contaros un montón más de cosas, entre otras esas conexiones científicas que se establecen entre la música, como esta que suena por ejemplo, y el cerebro. Nosotros nos marchamos, os dejamos con nuestros compañeros de las noticias. Ha sido un honor como siempre, Noel Calero, compañero, Fermín Agustí, Diego Marañón, Guillermo León, todo el equipo, vamos. Javi, hasta mañana. Hasta mañana, Iker. Santi, hasta mañana. Mañana un tema de máxima actualidad en Cuarto Milenio. Venga, adelántalo. Vamos a hablar de los terremotos de Castellón. A ti no te sorprende, ¿no? A mí no me sorprende y ya contaremos por qué. O sea, que tú crees que el hombre... Hasta Estopa en su Twitter decía, Iker, tocad el tema de los terremotos. Bueno, eso lo dice Estopa. Eso lo dice Estopa. Pues si lo dice Estopa, mañana Estopa con los terremotos
y el hombre es capaz de manejar la naturaleza. Yo creo que va a ser un debate de máxima actualidad y muchas más cosas. Un tema también mucho más tremendo que ha dado lugar a la película Exorcismo en Georgia. Y hablamos con la familia protagonista. Es un tremendo puntazo. Vamos eso a para lo que le gusta el misterio. A la niña que vivió todos los fenómenos, la que veía a esos seres que se aparecían, y la madre también, que vivió junto a ella cómo su hija tenía que ser al final junto a la casa exorcizada. Bueno, pues mañana lo contamos todo y yo espero sobre todo que os quedéis con esas músicas, con esos sonidos que hoy hemos regalado para todos en esta especie de experiencia de conexión e inspiración por lo remoto. La semana que viene, mucho más. Sed muy felices, amigos.